Entonces, vamos a tratar la historia de la transformación y el mandato cultural. Me gustaría que pudieran seguir conmigo las siguientes frases, por favor. ¿En qué momento y lugar de la historia podríamos identificar las siguientes afirmaciones? Las personas, especialmente las más educadas, rechazan la religión tradicional. Hay una aceptación de las religiones orientales. Se practica la astrología. El patriotismo ha disminuido. Los hombres practican costumbres que alguna vez consideraron femeninas. Las clases altas corren tras el placer. La educación enfatiza el conocimiento sobre el carácter y produce multitudes con una educación mediocre. Las competiciones atléticas y olímpicas se han convertido en competiciones profesionales. La homosexualidad está aumentando. Los hombres que quieren ver mujeres desnudas no tienen que ir muy lejos para encontrarlas. Los argumentos actuales están llenos de sensualidad y adulterio. Los movimientos de liberación feminista han llevado a las mujeres a asumir roles activos en una cultura antes machista. La maternidad ha sido despreciada y tener hijos es considerado inconveniente. El aborto se practica comúnmente. Quiero darles 10, 15 segundos para que piensen lugar, momento de la historia donde podemos identificar estas frases. Muy bien. Creo que muchos de nosotros podríamos afirmar que esto es algo que ocurre hoy. Pero déjenme mostrarles lo siguiente. Estas fueron las características de la Grecia decadente, muy similares a las de la civilización occidental de hoy. Así fue Grecia al final de su existencia como civilización. Esto significa que la cultura occidental ha comenzado a transitar caminos similares a el que transitó la Grecia antigua, que finalmente la llevó a la decadencia, a la destrucción como sociedad, como cultura, como civilización. La pregunta que debemos hacernos es obligatoriamente el camino que debemos seguir como civilización occidental. Yo creo que si efectivamente nada es hecho a partir de la base de la cosmovisión bíblica para discipular la cultura, podríamos esperar seguir exactamente este camino. Y yo quiero mostrarles de que efectivamente nosotros estamos, si analizamos la historia, vamos a descubrir que la Iglesia produjo cambios fundamentales en la historia humana. Y cuando ella cumplió efectivamente la tarea, la sociedad fue transformada. Tenemos lo que llamamos una guerra cultural. Es una guerra de la cosmovisión dominante. Hay una palabra en Zacarías 9:13 que se refiere a dos culturas. Esto de la Biblia Jubileo 2000. Dice Zacarías 9:13, porque he empezado para mí a Judá como arco e hice a Efraín su flecha, y despertaré tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente. Lo que el profeta está anunciando aquí, está diciendo de que Dios va a levantar una cultura, que es la cultura de basada en la cosmovisión bíblica, en el pensamiento del reino, será despertada, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, la cultura y el dominio del pensamiento
de la cosmovisión de pensamiento griega. Entonces, esto ha sido una batalla establecida desde hace muchísimos años y nosotros vemos la influencia del pensamiento griego y el pensamiento griego persiguió permanentemente, ¿no?, al pensamiento de la iglesia basado en las escrituras. Ustedes ven que hay ya una batalla muy fuerte entre cuando se escriben ya las primeras cartas del Nuevo Testamento, hay una batalla y los escritores del Nuevo Testamento intentan mostrar de que Jesucristo ha venido en carne. Ese fue uno de los primeros elementos de la filosofía griega que entran e intentan dominar el pensamiento del cristianismo. Y yo diría que esa filosofía nos ha perseguido permanentemente durante 2000 años. Y la iglesia ha sido afectada por esto. ¿Cuáles son hoy las cosmovisiones dominantes en el mundo? Aquí tenemos por lo menos tres, ¿no?, las cosmovisiones más relevantes. La cosmovisión humanista secular, la cosmovisión animista, la cosmovisión cristiana o teísta o bíblica. Entonces, cuando nosotros hablamos de cosmovisiones dominantes, son las que han alcanzado una influencia y un apogeo en gran parte de la cultura humana. ¿Cuál es la que hoy sobresale en el pensamiento de Occidente? Es la cultura humanista secular. Le podríamos agregar materialista y naturalista también. Sin embargo, la cultura occidental fue fundamentada en la cosmovisión cristiana, teísta y bíblica. No tenemos tiempo para explicar cada una de estas cosmovisiones. Me gustaría que pudiéramos entrar inmediatamente en la historia transformadora. La iglesia discipulando la cultura y transformando las naciones. Vishal Mangalwadi, un gran amigo nuestro y que ha estado enseñando en el instituto hace ya 10 años, recientemente fue publicado un libro de él, o libro que tudo mudó en portugués, donde él dice lo siguiente. Más tarde, su propia predicación, la de Pablo, sobre la cruz, comenzó a transformar los patrones y las perspectivas morales de Europa. Esa transformación moral tardó mucho tiempo, nunca fue lineal. Aún si no hubiera visto el pecado y la salvación desde la perspectiva bíblica, Europa no podría haber inventado las instituciones y tradiciones legales, educativas, económicas, burocráticas, políticas y culturales que la convirtieron en un ejemplo para el resto del mundo. Entonces, lo que está diciendo Vishal aquí es la predicación de Pablo sobre la cruz, sobre el pecado, sobre la salvación que comenzó a alcanzar a Europa. Esto permitió que fueran creadas instituciones, tradiciones legales, educativas y todo lo que él menciona ahí. Vamos a ver algo más un poco más adelante cuando hablemos sobre la Reforma Protestante. Fíjense cómo comenzó el cristianismo. Ahí está, en los primeros 300 años, obtenemos esa imagen, ¿no?, de Europa, el sur de Europa, o parte del norte, África, el norte de África. Bien, 2000 años después, la extensión que está en morado es lo que alcanza el cristianismo. Entonces, el cristianismo se ha multiplicado vertiginosamente en el proceso de 2000 años. Alcanza todos los continentes y vemos que el continente más alcanzado de todos es el nuevo continente, que es las Américas, ¿no? Bien, ahora quiero llamarles la atención a este gráfico comparativo entre el año 0 y el año 2000. Tenemos un gráfico de crecimiento económico y un gráfico de crecimiento del cristianismo. Como yo consigo ver aquí a María Claudia, señálame si está correcta la imagen, ¿se ve bien? Perfecto, ok, gracias. Fíjense lo que ocurrió en crecimiento económico del año 1 hasta el año 1820. Fue casi lineal el crecimiento económico a nivel global.
Y a partir de 1820 comienza un crecimiento exponencial económico en el mundo. Ahora fíjense el lado derecho, crecimiento del cristianismo. El crecimiento fue muy lento, fue lento, lento, lento. Recién en 1600, de 1600 a 1700, hay un ligero aumento y en los últimos 150 años ha habido un crecimiento exponencial de la masa crítica de cristianos a nivel global. Esto no es una tesis mía que necesitamos comprobarla con datos y con informaciones claras. El crecimiento de la iglesia, del cristianismo, le ha hecho muy bien al mundo. El mundo se ha beneficiado con el crecimiento de la iglesia. Y yo descubrí un estudio muy importante que lo tengo preparado para las clases que tenemos, donde explicamos en varias áreas de la vida humana en sociedad cómo el mundo ha sido transformado en varias esferas, en varios campos. Entonces, permíteme avanzar con el Imperio Romano. El paganismo fue erradicado en el mundo hasta el año 500 después de Cristo. El 25% del mundo se había convertido y el 40% había sido evangelizado. Hubo un cambio en el trato y en el respeto a la mujer. Hubo un rechazo a la esclavitud y la defensa de la vida. Tenemos el concepto de ayuda social, de ayudar de alguna manera a los desvalidos. Entonces, esto es el cristianismo colocando las bases de esto, de esta ayuda. El científico social Rodney Stark, y no tenemos tiempo ahora para ver estos detalles, pero él descubre 7 creencias y prácticas examinando los datos históricos y documentos del inicio del cristianismo y del Imperio Romano. Todas estas 7 creencias y prácticas son principios bíblicos. Bien, avancemos un poco más. Es una historia que me fascina, la historia de San Patricio. San Patricio en Irlanda, entre el año 385 y 461. San Patricio, con 16 años, él es llevado cautivo a Irlanda por los antiguos celtas, antiguos bárbaros, ¿no? Los conocemos como bárbaros, ¿no? Entonces, San Patricio es llevado y él se queda un total de 6 años como esclavo de estos bárbaros irlandeses. No existía aún una nación llamada Irlanda, ¿no? Bien, este se queda como esclavo y en un momento él tiene una visión, que es una visión tipo de sueño y visión, y San Patricio ve en esta visión que él camina en la visión muchos kilómetros y llega al litoral y allá él ve en su visión, ve un barco, un pequeño barco esperándolo. Bien, él despierta o termina la visión que él tiene y él pasa algún tiempo más y él entiende que eso fue un mensaje que Jesucristo le había dado. Y entonces cuando él recibe esa comprensión, un buen día él decide dejar abandonadas las pobres ovejas que él cuidaba y él comienza a caminar. Camina un total de 300 kilómetros hasta que llega al litoral. Y ustedes pueden imaginar qué es lo que había allá. Había un pequeño barco que estaba a la espera de que Patrick llegara. Y Patrick llega y finalmente él vuelve a su tierra, a Bretaña, a la isla de Bretaña. Con 52 años de edad, él, después de haber profundizado su relación con Dios, de entender los principios de la palabra, ser un hombre que conoce con profundidad las Escrituras, él entiende que debe ir de vuelta ahora como un hombre libre, pero un hombre que entiende el concepto y el entendimiento de discipulado de una nación, y él vuelve a Irlanda. Y entonces fíjese el efecto de los más o menos 30 años de trabajo que tuvo San Patrick en Irlanda. Millares de convertidos. Fundó 700 iglesias. Entrenó y estableció el liderazgo de la iglesia, 700 obispos y 3.000 ministros. Creó centros de entrenamiento para educar a miles de personas. Transformó el gobierno civil trabajando con reyes para establecer leyes piadosas.
escribió el Liber ex legi Moise, que fueron extractos de las leyes de Moisés. Dirigió la compilación de las leyes conocidas como Sensus Mor, revisando leyes antiguas de acuerdo con los preceptos bíblicos. Estas dos compilaciones, Liber y Sensus Mor, se convirtieron en la base del derecho civil en Irlanda. Algunos afirman que St. Patrick y su trabajo salvaron de su decadencia a la naciente civilización occidental, porque muchos misioneros entrenados y preparados en estos centros de entrenamientos fueron por Europa. Y entonces, en una época en que el Imperio Romano estaba en plena decadencia, entonces San Patrick es considerado como el salvador o el rescatador de la civilización occidental. Bien, aquí saltemos 1000 años, más o menos. La Reforma Protestante. Hace 3 años, ustedes recuerdan, se celebraron los 500 años, ¿no?, de la Reforma Protestante. Y conocemos la persona clave de esto, que es Martín Lutero. Sin embargo, hubo una pre-reforma y luego, junto con Martín Lutero y después de Martín Lutero, otros hombres y mujeres fueron levantados para avanzar lo que es conocido como la Reforma Protestante. No es como conocido como el avivamiento protestante, sino como la Reforma Protestante. Y conocemos el legado espiritual y teológico de la Reforma. Entonces, los 5 grandes solas, que en español significa solamente, solamente por la fe, solamente la escritura, solamente Cristo, solamente por la gracia y la gloria solamente a Dios. Esto que nos parece más o menos conocidos a todos los que pertenecemos, ¿no?, a los diferentes movimientos cristianos evangélicos de América Latina, nos olvidamos o no reconocemos que este legado espiritual y teológico colocó las bases para el legado cultural de la Reforma. Fíjense todos los aspectos que fueron afectados por la Reforma Protestante. ¿Es deseable un avivamiento? Claro que deseamos un avivamiento, pero un avivamiento que no toca la cultura no podrá ejercer una reforma, un cambio en las instituciones, en los sistemas. Entonces, oramos para que haya un avivamiento, pero esto debe pasar a un nivel de reforma. Fíjense todo lo que fue afectado por el legado de la Reforma Protestante. La visión de trabajo, la visión bíblica de las finanzas, una visión bíblica de la educación, de la ciencia, de la primacía de la ley, una visión bíblica de la mentira y de la propiedad privada, una visión del servidor público, una visión bíblica de la división de poderes. Esto es muy clave para entender el concepto de república, no republicana. Una visión bíblica de la beneficencia, una visión bíblica de la mujer y de las artes, por mencionar algunas. La imagen está correcta todavía, María Claudia, ¿sí? Sí, perfecto, ok. Para no confundir mucho, ¿no?, y que se me pierda la imagen, yo estoy prefiriendo dejar la imagen y que solamente me escuche, ¿ok? Entonces, fíjense lo que está abajo, en esa imagen está, esa es una imagen que se encuentra, es una estatua, una escultura, es una pared inmensa como de 100 metros de longitud, de 5 a 6 metros de altura, que se encuentra en Ginebra, en un parque central en Ginebra, en Suiza. Yo estuve ahí. Esa es una fotografía que no tomé yo. Y fíjense que abajo de la imagen está tallada abajo una frase que yo escribí ahí, que es una frase en latín. Post tenebras lux. Esto significa después de las tinieblas, la luz. Después de las tinieblas, la luz. Esto recuerda el acto creativo, ¿no?, la creación. Después de las tinieblas,
la luz. Nosotros podemos argumentar que hoy vivimos en Occidente épocas de tinieblas, pero las tinieblas que habían en la época de Martín Lutero, de Juan Calvino, eran tinieblas profundas, densas. Solo que estos hombres y mujeres de Dios se levantaron entendiendo de que cuando la verdad y la palabra son expuestos, la luz viene donde hay tinieblas. Entonces, yo debo decirles, creo, aún con muchas evidencias de oscuridad que tenemos a nuestro alrededor en todos los campos, yo debo decirles, post tenebras lux, después de las tinieblas, la luz. Vamos a saltar un poco más adelante. Fundación e independencia de los Estados Unidos. En la historia humana, solamente 2 naciones fueron fundadas a partir del pensamiento bíblico. Solamente 2. La primera fue Israel, el Israel antiguo. La segunda nación, miles de años después, fue Estados Unidos. La Europa experimentó una reforma, pero no fue fundada, ¿no?, sobre bases bíblicas. Estados Unidos fue fundada por lo menos 3 grupos que llegaron, un grupo de españoles, después un grupo de puritanos, pero hubo un tercer grupo que llegó en 1609, que son conocidos como los Pilgrims, ¿no?, en inglés, los peregrinos. Este grupo de 100 personas que llegan en un barco buscando una tierra donde pudieran ejercer su adoración con libertad a Dios y obedecer y seguir sus mandamientos con libertad. Estos llegan, ¿no?, a las costas de América del Norte y dan inicio a lo que conocemos, ¿no?, como los Estados Unidos. Pero mientras ellos viajaban, atravesando en una caja de fósforo, atravesando el océano Atlántico, ese barco es conocido como el Mayflower. Otro barco averiado tuvo que quedarse en Inglaterra con 100 personas, era un grupo de 200, era una comunidad de 200 personas. Se quedó averiado, entonces el grupo tuvo que dividirse. Entonces, ellos viajan y mientras están en el trayecto, ellos desarrollan este pacto del Mayflower, llamado Pacto del Mayflower, que está basado en las escrituras, principalmente en los conceptos del libro de Deuteronomio. Y entonces son los 5 puntos esenciales que son tratados en este pacto. Primero, el individuo es responsable del autogobierno en todas las áreas de la vida y debe tener libertad para hacerlo. Segundo, la estructura civil existe para la protección y el bienestar común. Tercero, la estructura civil existe para servir al individuo y no al revés. En cuarto lugar, el gobierno debe existir con el consentimiento de los gobernados y no ser impuesto por ningún decreto de arriba. Y en quinto lugar, todos somos iguales ante la ley. Estos 5 elementos de este pacto son sacados principalmente del libro de Deuteronomio, pero de las escrituras en general. Esto nos muestra que, por ejemplo, en la esfera de gobierno, los pilgrims o los peregrinos tenían las cosas muy claras. Ellos conseguían pensar bíblicamente. Y entonces, como sabían que serían establecidos como una comunidad que necesitaría tener un gobierno, entonces ellos rescatan estos elementos del gobierno civil. Vamos a la siguiente imagen. Pasaron varios años más hasta cuando los Estados Unidos se independiza de Inglaterra en la Revolución Americana, y 2 años después, de 1776, es creada la Constitución de los Estados Unidos. Esta Constitución y la forma de gobierno que ella determina es muy importante, porque fue el primer documento en la historia del mundo que estableció una forma de gobierno cristiano. ¿Por qué una forma de gobierno cristiano? Porque ella combina
en un gobierno civil representativo las tres formas de gobierno eclesiástico que prevalecían en las colonias de la época. Eran 13 colonias y los gobiernos eclesiásticos que prevalecían eran el congregacional, muy similar al bautista, el episcopal y el presbiteriano. Entonces, en una amalgama, en una influencia de estos tres tipos de gobiernos, surge el gobierno civil representativo. ¿Cuál fue el resultado? Una república constitucional, federal, cristiana, donde esencialmente el Estado es un servidor del individuo. Aquí habría mucho que hablar en relación a cuál es la tarea fundamental del gobierno, qué cosas él no debería nunca tocar, qué cosas sí debe tocar, pero esa es clase para alguien que va a tratar sobre el tema de gobierno civil a partir de la perspectiva bíblica. Permítame avanzar un poco más. William Carey y la India. William Carey, él es conocido como el fundador de las misiones modernas, o el padre de las misiones modernas. William Carey llega como un misionero cristiano reformador a la India. Él recibió apoyo de la fraternidad de Clapham, que luego hablaremos en 2 minutos sobre la fraternidad de Clapham. Solo que nosotros asumimos que William Carey era un hombre que desarrolló un trabajo de evangelismo, de plantación de iglesias, de enseñanza bíblica y también como traductor. Si nosotros pensamos eso, pensamos equivocado en relación a todas las esferas que William Carey tocó, porque él operaba nuevamente bajo la comprensión de la cosmovisión bíblica. Nada quedaba fuera de ser tocado por el Evangelio. Entonces, fíjense, si nosotros leemos una biografía completa y clara sobre William Carey, descubriremos que él era un botánico, que fue industrial, que fue economista, un médico humanitario, fue un pionero de los medios, agrónomo, traductor y educador, astrónomo, pionero de la biblioteca, conservador del medio ambiente, ¿no? Un guerrero de los derechos de las mujeres, servidor público, reformador moral, transformador cultural. Si India tiene las ventajas que tiene hoy, se debe básicamente a la influencia de William Carey. Él consiguió colocar unas bases muy sólidas que permitieron, por ejemplo, la eliminación de una práctica terrible que existía, que era el sati o el satí, donde la esposa se sacrificaba, cuando moría el esposo sería cremado y ella viva era colocada junto con el marido para que muriera sacrificada, porque esa era la práctica común en esa época. Y William Carey lucha contra esta práctica cultural horrible. Hubo intentos de resucitar esta práctica hace algunos años atrás en la India, y uno de los principales campeones que lucharon contra esto fue nuestro querido amigo Vishal Mangalwadi de India, para impedir que esta práctica nuevamente fuera reinstalada en la India. Bien, saltemos un poco más. William Wilberforce. Creo que muchos de nosotros hemos escuchado hablar de William Wilberforce. Hay una película que fue realizada y lanzada hace unos 10, 12 años más o menos, cuando se celebraron los 200 años de la abolición de la esclavitud. Y esa película se llama Amazing Grace, en inglés, ¿no? Amazing Grace. Seguramente, no sé si alguno de ustedes ya la vio esa película, es la vida de William Wilberforce, ¿no? Pero nosotros debemos decir, para ser honestos con la verdad, que William Wilberforce, él contó con el apoyo irrestricto y la colaboración completa y absoluta de la conocida fraternidad de Clapham. Clapham era un barrio en Londres donde se reunía, y lo hicieron durante 40 años, un grupo
que eran peyorativamente llamados los santos de Clafa, o la secta Clafa. Este era un grupo de 17 personas que trabajaron juntos, cada uno tenía diferentes trabajos, funciones, profesiones, actividades. Habían banqueros y habían personas en varias áreas. La fraternidad trabajó en diversas causas. Una de ellas, la más preponderante, fue la abolición de la esclavitud, donde William Wilberforce trabajó desde dentro del Parlamento. Ellos trabajaron para un inicio fundamental del movimiento misionero. Por eso mencioné William Carey. William Carey fue apoyado de manera sólida por la fraternidad de Clapham. Las obligaciones de Inglaterra para con sus colonias, en este caso la India. Trabajaron por reformas del Parlamento, de las prisiones. Trabajaron a favor de los derechos de los niños, condiciones de trabajo en las fábricas y en los sindicatos. Ellos trabajaron leyes para tratar los temas de los duelos, de las apuestas, el tema de borracheras, ¿no? Que era todo esto que está siendo mencionado aquí, era algo común en la Inglaterra de 1800 y 1900. Alfabetización, inmoralidad, deportes crueles con los animales, mujeres y niños en las minas, personas con trastorno mental y educación en barrios pobres. Todo este trabajo desarrollado por la fraternidad de Clapham y William Wilberforce, y como producto de esto nacieron las sociedades bíblicas, las sociedades misioneras, la Asociación Cristiana de Jóvenes, las escuelas dominicales. Yo crecí en una escuela dominical en una iglesia bautista. Y el Ejército de Salvación también debe su inicio, su fundación, al trabajo de la fraternidad de Clapham. Entonces, leyendo lo que dice ahí, no existe ningún precedente en la historia de un grupo de personas de una nación que hayan asumido con pasión la causa de liberar personas de otra nación extraña como la India, personas a los que nunca vieron y de los cuales oyeron sus clamores. Su determinación, perseverancia y eventual éxito debe ser uno de los puntos culminantes de la historia moderna de la Iglesia. Los miembros de la fraternidad de Clapham demostraron la diferencia que puede hacer un grupo de cristianos, ¿no? Ellos elaboraron 12 marcas que guiaron su esfuerzo por la reforma social en la Inglaterra del siglo XIX. Y yo me voy a saltar esas 12 porque va a quedar registrada ahí, porque ya pasé la mitad del tiempo y me queda bastante temas todavía que tratar. Déjenme mencionar por lo menos alguien más levantado por Dios, operando, inspirado por sus creencias bíblicas y el activismo no violento de Mahatma Gandhi en la India, Martin Luther King, y la lucha por los derechos civiles. Agradecemos a Dios porque Él levantó a este pastor bautista, este hombre que influyó poderosamente y tuvo que pagar con su vida. Es interesante, ¿no? Porque ya alguien mucho antes que él, Abraham Lincoln, también, ¿no? Alguien que luchó por la abolición de la esclavitud en Estados Unidos, también pagó con su vida. Estos dos hombres, uno blanco, el otro negro, afroamericano, pagaron con sus vidas por establecer los derechos raciales. Muy bien. Hemos dado una rapidísima mirada a lo que la iglesia y los cristianos hicieron a través de la historia para transformar las naciones. De puntos de oscuridad vino luz. Nosotros observamos hoy muchos puntos oscuros en la cultura, en la sociedad occidental. La iglesia es el instrumento de Dios que es sustentado en la verdad, que es su palabra, y en el poder del Espíritu que Dios ha colocado en esta tierra para cumplir sus propósitos y transformar las naciones a partir del discipulado de la cultura,
Entonces, me gustaría que pudiéramos verificar el mandato cultural. Este mandato cultural está completamente conectado. Está conectado con la gran comisión de Mateos 28. Nosotros debemos entender claramente lo que Mateo 28 dice. Cuando dice, id y hagan de las naciones mis discípulas. La mayoría de las versiones no aclara exactamente ese punto. La gran comisión de Mateo 28 dice que debemos hacer de las naciones seguidoras de Cristo, seguidoras de Jesús. Y el mandato cultural, yo lo llamo la gran comisión, y a la gran comisión la llamo la recomisión. Entonces, el mandato cultural se encuentra básicamente delineado ahí en Génesis, capítulo 1, capítulo 2 y el capítulo 8 de Salmos, aunque encontramos ecos de todo esto en muchas otras partes de las Escrituras. Esto es lo que los teólogos llaman el pacto creacional. El pacto creacional. El primer pacto de Dios con la humanidad, con el hombre. Y de esto fluyen 7 elementos fundamentales. Ahí en Génesis 1, 26, 28, no lo vamos a leer en su totalidad, pero dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine en toda la tierra. Luego, cuando dice, hombre y mujer los creó y los bendijo Dios con estas palabras, reproduzcanse, multiplíquense y llenen la tierra, domínenla. Aquí está la esencia del mandato cultural, sean los señores, ¿no?, de la creación. Luego Salmo 8, 5 y 6 es como un eco de esto. Hiciste al hombre poco menor que un Dios, ¿no? Puede ser traducido como seres celestiales, como ángeles o como Dios. Y lo colmaste de gloria y de honra. Y lo has hecho Señor de las obras de tus manos. Todo lo has puesto debajo de sus pies. Y completa este pacto creacional Génesis 2:15, donde dice, Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Aquí está, entonces, todos los elementos del mandato cultural o el pacto creacional. Pero si alguien pudiera decir, pero eso fue antes de la caída de Adán y antes del diluvio. Solo que una vez que ocurre la caída y una vez que ocurre centenas de años después el diluvio y Dios reinicia, hace un reset, ¿no?, con la humanidad, levantando a Noé, él y su familia, que fueron los únicos que se salvan, Dios exactamente a él le confirma el pacto creacional. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra. Sigamos un poco más para abajo. Más vosotros, versículo 7. Fructificad y multiplicaos. Procread abundantemente la tierra y multiplicaos en ella. Los 7 elementos esenciales del pacto creacional o del mandato cultural están aquí enumerados. La creación de hombre y mujer a la imagen de Dios. Segundo, trabajo, que es desarrollando la cultura del reino. En tercer lugar, fructificar, que es tener hijos. 4, multiplicar, discipular a nuestros hijos. 5, llenar, que es poblar o consagrar la tierra. 6, sujetar, que es eliminar el poder de los enemigos. Y finalmente, dominar, establecer el gobierno de Dios. Veamos Génesis 1, porque es importante recordar que ahí en los primeros versículos, hay 6 declaraciones donde Dios repite incesantemente lo mismo. Dios vio que la luz era buena. El versículo 10 al 25, y vio Dios que esto era bueno. Eso una vez que Él crea todo lo que conocemos en la creación. Pero una vez que crea al hombre,
él finaliza con una declaración diciendo, Dios vio todo lo que había hecho y he aquí que era muy bueno, o bueno en gran manera, como dice la versión 60. Entonces, este es un punto muy importante porque la creación es buena, porque la creación vino de las manos de un Dios perfecto, santo, puro. Entonces, el primer punto, creación de Adán, hombre y mujer a la imagen y semejanza de Dios. Dios crea al hombre de la tierra, ¿no? El polvo de la tierra. Tenemos ahí escrito, ¿no? Que la tierra era buena, ¿no? No hay nada de indigno. La tierra es resultado de la creación magnífica de Dios, sus características, y de esta él forma una figura que conocemos ahora como una figura humana. Bien, él sopla de su espíritu, en su nariz aliento de vida, y Adán entonces es alma viviente. Las características de Adán y Eva, ellos reciben las características mentales, morales, sociales, semejantes a las de Dios. Cada uno recibe aspectos diferentes. Esto es importante porque hay una complementariedad. Son complementarios hombre y mujer. Esta verdad bíblica nosotros debemos enfatizarla como nunca antes, ¿no? En los últimos 500 años, porque ha surgido, ¿no? Y ustedes saben a lo que me refiero, ¿no? A movimientos filosóficos vinculados con el posmodernismo que nos dicen, y vamos a ver aquí algunas imágenes, que existen, no existen, que existen muchos géneros hoy, muchos géneros. Pero Dios crea solamente hombre y mujer. Ambos, los dos, son complementarios. Ambos reciben características de Dios, pero también ellos, cada uno, de manera indistinta, recibe características diferentes del propio Dios. Por eso es necesario, para la formación de una familia y la formación de hijos, un hombre y una mujer. No son dos hombres que podrán ser complementarios, ni son dos mujeres las que son complementarias. Es apenas un hombre y una mujer. Dios ha colocado de sus características en cada uno de ellos. Bien, Anthony Oekema nos aclara algo muy relevante en relación al tema de la imagen de Dios en nosotros. Él dice que la imagen de Dios describe no solamente algo que el hombre tiene, sino algo que el hombre es. Esto significa que los seres humanos, continúa Oekema, tanto reflejan como representan a Dios. Así, él dice, existe un cierto sentido en que la imagen incluye el cuerpo físico. Esto es muy interesante. Yo quiero llevarlos a pensar, no sé cuántos que están participando vieron el Día de la Independencia, ¿no? La película americana, el Día de la Independencia, y ahí entonces aparecen los seres extraterrestres. Eso es imaginación humana. Cuando Dios crea al hombre y lo crea físicamente, Él determina ciertas características. Nosotros tenemos más o menos las mismas características que Adán tenía. Algunos dicen que Adán tenía 3 metros de altura. Bueno, ok, yo mido 1,80 m, otros miden 1,70 m, otros miden 1,90 m, pero tenemos esencialmente la misma estructura física de Adán. Una cabeza tiene 2 ojos adelante, tiene una nariz, una boca, 2 oídos a los lados, 2 brazos, 5 dedos en cada mano, 2 piernas. Bien, ahí están las características físicas. ¿Será que esas características que tenemos reflejan algo del propio Dios? Bien, les voy a dejar aquí un pensamiento. Jesús, el Hijo de Dios,
se hizo hombre, ocupando exactamente las características físicas que nosotros tenemos. Continúa Oikema diciendo, la imagen de Dios incluye los aspectos estructurales y funcionales. Sin embargo, dice él, debemos recordar que en la visión bíblica la estructura es secundaria, mientras que la función es primaria. La imagen debe ser vista entonces en la relación triple del hombre, la relación para con Dios, para con los otros y para con la naturaleza. O sea, todas las características físicas, mentales, espirituales que tenemos deben ser vistas en relación a la relación con Dios, con los otros y con la naturaleza. Si la mujer tiene las características que tiene y el hombre tiene las que tiene en todos los aspectos, es porque eso cumple un propósito fundamental en el plan de Dios. Ha surgido entonces, hace algunos años, la ideología de género, que quiere quebrar esta estructura y modelo como ha existido por miles de años. Hay una publicidad ahí en España, ¿no? En Cataluña creo que fue expuesto eso, en las calles. Dice, hay niñas con pene y niños con vulva o con vagina. Entonces ahí se ve dos niños, una niña y un niño pequeño con vagina, y una niña y un adolescente, una niña adolescente y un niño con pene. Al lado derecho tenemos un bus de una organización, de una ONG de España, que salió para defender los valores que entendemos, los valores biológicos, psicológicos del hombre, y defendiendo y diciendo los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, que no te engañen. Si naces hombre, eres hombre. Si eres mujer, seguirás siéndolo. Este bus recorrió algunos países, entre ellos estuve en Nueva York, estuvo en Colombia, tú me aclaras, María Claudia, se estuvo en Colombia, ese bus, hace algunos años, 2 o 3 años. Bueno, recorrió algunos países, defendiendo estos valores. También estuvo en Chile. Pero fíjense lo que le hicieron al bus cuando estuvo al frente de la sede de las Naciones Unidas, ¿no? Porque está defendiendo el modelo, el formato original de parte de Dios. ¿Qué es la ideología de género? Muchos de ustedes deben tener estudios mucho más profundos, pero para darle aquí una visión general, es un conjunto de ideas no científicas, tiene fines políticos, elimina el componente natural de la sexualidad humana e intenta explicarlo como un elemento derivado e impuesto por la cultura. Lo que importa ahora es la autopercepción, no la realidad biológica, psicológica. Puedo percibirme o autopercibirme, por ejemplo, como una niña de 6 años. Este es un caso muy conocido de un hombre canadiense, padre de familia, que de repente dice: yo me autopercibo un hombre con más de 50 años de edad, autopercibo como niña de 6 años, se viste como niña de 6 años, intenta tener comportamiento de niña de 6 años, y finalmente fue adoptado por una familia, también en Canadá, que lo adoptó como parte de su familia, porque esta era una niña de 6 años. Su familia él abandonó, ¿no? Su familia, su propia familia. O en aquellos que se autoperciben como transespecies, se autoperciben como un perro, por ejemplo, o algún animal. Esta ideología de género elimina todos los límites sexuales y morales. Hasta cuando yo recibí estas informaciones, la pluralidad de géneros nos llevaba hasta un número aproximado de 117,
géneros diferentes. Algunos aquí aparecen: agénero, andrógeno, bigénero, cisgénero, doble espíritu, Hendecker, y continúa la lista. El problema con esto no es solamente que algunos se autoperciban de acuerdo con algunos de estos géneros. Hablando de autopercepción, yo me he estado autopercibiendo hace algunos años atrás ya como Bill Gates, ¿saben? Solo que no tengo los millones de dólares que tiene Bill Gates, aunque yo me autoperciba, ¿no? Bien, hay iniciativas de partidos políticos, principalmente en los países desarrollados, y creo que deben haber iniciativas ya en nuestras naciones. Francia, por ejemplo, iniciativa de sexo intergeneracional, llamado pedosexualidad. En Holanda, una iniciativa muy clara para la pedofilia. En Canadá, y creo que ya fue aprobado esto en el Parlamento canadiense, de la zoofilia. Eso es relación sexual con animales. En Suecia están intentando a la aprobación de una ley de necrofilia, que es la relación sexual con cadáveres. Para allá está avanzando y caminando la civilización occidental. Aquí hay una imagen de una passeata, ¿no?, de todos estos movimientos de géneros diversos, homosexuales, lesbianas, y ahí ustedes ven aquellos que se autoperciben como perros, ¿no? Vestidos como perros, caminando como perros. Una triste realidad, ¿no?, de cuando el modelo establecido por Dios es eliminado, y entonces comenzamos a caminar en nuestras propias vanas y equivocadas filosofías, ¿no? Nosotros vemos aquí la falta de la influencia fundamental de cristianismo, de los cristianos en todas las esferas. Aquí podemos cuestionarnos algunas cosas, ¿no?, en relación a la acción de la iglesia, de los cristianos. ¿Será que hemos fallado? ¿Estamos fallando? ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué ha surgido todo este gran movimiento en todo el mundo occidental? Bien, vamos al segundo punto del mandato cultural: trabajo. Desarrollar la cultura del reino. En Génesis 2:15 ya vimos que Dios entonces coloca al hombre en el jardín del Edén para que lo cultive y lo guarde. Y aparece registrado en el texto parte de las primeras actividades que el hombre desarrolló. Y una de estas fue colocarle nombres a todos los animales, ¿no? Y Dios se los presenta al hombre y el hombre determina los nombres que le dará. No fue Dios que les coloca el nombre, sino que debe ser el hombre como corregente, como co-gobernador, ¿no?, o vicegobernador sobre la creación. Eso le da la autoridad, la autonomía para colocar nombres. Entonces, Adán observa las características de los animales y luego determina y le da un nombre específico. En ese nombre estará registradas las características de ese animal. Es parte del trabajo que Adán recibe. Haciendo aquí casi como un paréntesis sobre la localización y tamaño del jardín del Edén. El jardín del Edén tenía el tamaño de varios países juntos en la región que hoy conocemos como Medio Oriente. Está registrado en Génesis 2, 10 al 14. Y probablemente, fíjense, allá hay una imagen abajo que muestra que abarcaba buena parte de lo que hoy se conoce como Irak, Siria, Turquía, Jordania, Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Omán, Yemen, Israel, Gaza y el este de Egipto. Yo crecí en la iglesia y por muchos años yo llegué a pensar de que el jardín del Edén era un poco más grande que el jardín de la casa de mis papás, ¿no? Pero fíjense el tamaño que
él tendría 4,5 millones de kilómetros cuadrados, probablemente tendría el jardín. Otros señalan que el jardín era todo el planeta Tierra, o todo lo que era el mundo fuera de los océanos, ¿no? Pero ahí en Génesis hay alguna información y creo que sea la más fidedigna. Si nosotros comparamos eso, por ejemplo, con la selva de la cuenca amazónica, fíjense el tamaño de la cuenca amazónica, 5,5 millones de kilómetros cuadrados, que incluye la mayor parte se encuentra aquí en Brasil, ¿no? Mitad de Brasil es Amazonas, selva amazónica. Hay selva amazónica en Bolivia, en Perú, en Ecuador, en Colombia y Venezuela, y las Guyanas y Surinam. Entonces, no estaba tan distante el tamaño aparentemente del jardín del Edén. Entonces, estamos hablando de miles, cientos, billones de árboles, ¿no? ¿Cuál es el trabajo que debería hacer Adán? Esencialmente, son dos las instrucciones que aparecen. Cuidar el jardín, que nos da la idea de vigilar, esto es proteger, supervisar, estar atento a las circunstancias y condiciones. Esta era la tarea que debía ejercer Adán, y cultivar el jardín. Aquí la tarea parece pequeña en comparación con todo lo que tendría que eventualmente ser hecho, pero esta era la parte inicial, eran las semillas del primer hombre en la esfera del trabajo. Él fue creado con características físicas para trabajar en un mundo que tenía también aspectos físicos. Tenía aspectos espirituales, no vamos a hablar de eso ahora. Y entonces, él desarrolla, a través de su trabajo, comienza a desarrollar una cultura, ¿no? Hay una relación muy íntima entre cultura, cultivo, culto. Culto, cultura, cultivo, ¿no? Son palabras de origen latín. Entonces, cuando Adán estuviera trabajando, él estaría ofreciendo un culto a través del trabajo. Nosotros, hoy, cristianos del siglo XXI, una gran mayoría asumimos que culto solamente es una actividad que nosotros desarrollamos cuando nos reunimos los hermanos en la iglesia y ofrecemos un culto a Dios. Eso es verdad, pero ese es solo un aspecto, una parte. Porque ofrecemos un culto al Creador a través del trabajo y de la vida como un todo. Entonces el trabajo debe ser considerado como un acto de adoración. Pablo en Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagáis hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Ofrezcan de corazón todo lo que hagan, sea que estén 8 horas en su trabajo vocacional, en su actividad profesional, 8, 9, 10 horas. Ustedes están ofreciendo un culto. Y ustedes cuando ofrecen ese culto a Dios, están desarrollando una cultura. Las culturas humanas adquirirán las características del tipo de culto y de a quién nosotros adoramos. Entonces la cultura adquirirá esas características. Cuando hablamos de cultura pagana, entonces era un tipo de culto pagano que ofrecía por un tipo de actividad que los seres humanos desarrollaban, entonces se desarrolla una cultura pagana. Una cultura humanista, secular, tiene que ver con el tipo de trabajo que yo desarrollo, cómo lo hago, para quién lo hago, y entonces se desarrolla una cultura humanista secular, materialista. Nosotros ofrecemos a través de nuestra cultura, de nuestro trabajo, un culto que desembocará en un tipo de cultura que será desarrollada. Y la cultura que nosotros debemos desarrollar es la cultura del reino. El trabajo es un aspecto tan fundamental en las Escrituras. Jesús, por ejemplo, él afirma y dice en Juan 5:17, mi Padre hasta ahora trabaja
Vishal Mangalwadi, él dijo en alguna oportunidad, él dijo, nosotros no tenemos un Dios meditador, tenemos un Dios trabajador. Y Jesús lo aclara muy bien. Mi padre hasta ahora trabaja y también yo trabajo. Entonces, el trabajo es algo fundamental que nosotros debemos desarrollar, ¿no? En Proverbios 31:17, hablando sobre la mujer, él dice, ella es fuerte y llena de energía y es muy trabajadora. Trabajamos 6 días, hacemos un excelente trabajo, un dedicado trabajo. Nosotros trabajamos no porque vamos a recibir un salario, un sueldo, se dice en Chile, no recibimos, no, nosotros ejercemos un trabajo porque a través de este adoramos a Dios y bendecimos a las personas, las cuales son beneficiadas por el trabajo que ejercemos en beneficio de ellas. Y como resultado obtenemos un resultado económico. Pero eso es un resultado, no es la motivación. Si mi motivación es el salario, entonces yo soy un asalariado. ¿Ok? Muy bien. Avancemos un punto más. Fructificar. Aquí vamos al tercer punto, que es tener hijos. Sean fecundos, sean fecundos. Dios coloca todo el potencial de tener hijos, y no solamente de tener hijos, sino que de tener muchos hijos en Adán y Eva. Consideremos el hecho que a partir de la caída, Adán y probablemente Eva, ellos murieron con un poco más de 900 años. Entonces, si solamente consideramos el hecho de que ellos murieron con esa edad, entonces ellos tuvieron muchísimos hijos. Ahora, nosotros que no vivimos esa cantidad de años, que vivimos, no, los más fuertes pueden llegar a vivir de repente 100 años, 105 años. Mi abuelo Isaac, perdón, mi abuelo Pedro Tapia, él vivió 105 años. Muchos japoneses viven más de 100 años. En América Latina conseguimos hoy, donde hay mejores expectativas de vida, conseguimos vivir 75. Mi padre falleció con 80 años. Bien, aún así tenemos un potencial enorme para tener muchos hijos. Pero la cultura humanista secular comenzó a impactar el pensamiento de todos, inclusive el pensamiento de los cristianos. Yo formo parte de una familia. Mis padres, ellos eran de familias numerosas. Mi abuelo, mi padre, mi parte paterna, mis abuelos tuvieron 16 hijos. Por el lado de mi familia, la parte materna, 12 hijos. Esto de los años 30, 40, 50. Mis padres se conocieron, se casaron en los años 62, yo nací en el 63. Y el resultado de su matrimonio fueron 7 hijos. Yo soy el mayor de los 7. Pero fíjense que de los años 60 en adelante comenzó a ocurrir también un cambio en esta esfera. Mis hermanos, hay una que no tiene ningún hijo, otra tiene 1, hay uno que tiene 2, otra tiene 2, hay uno que tiene 4, yo tengo 3 hijos, y hay un fanático entre medio que tiene 5. Bien, bromas aparte, observemos lo que ha ocurrido a partir de los años 60 a nivel global en la tasa de fertilidad por mujer. Década del 60, 4,92. A nivel global. Década del 70, 3,7. Década del 90, 2,68. Década del 2000, 2,45. Ahora, miremos un poco más, miremos algunos países. Tasa de natalidad en Europa y otros países. Esto es una comparación entre los años 60 y el año 2015. En Francia
2,9 hijos por mujer, pasó para 2. Inglaterra, vemos, ¿no?, los números 2 y poco, 2 y pico, y vemos la caída. Grecia, fíjese, 2,2 pasó a 1,3. Alemania, de 2,4 a 1,5. España, 2,9 a 1,3. Brasil, que en los años 60 era 6,1, pasó a 1,7. Saltemos a Colombia, ustedes, 6,8, pasó a 1,9. Perú, de 7 a 2,4. Estados Unidos, 3,7, pasó a 1,8. El mundo en general, entonces, hubo una caída sustancial de la cantidad de tasa de fertilidad o de natalidad. Esto es un problema. Podemos mencionar diferentes casos, pero piensen solamente, por ejemplo, en el caso de China, que por una política de Estado se prohibió que las familias tuvieran más de un hijo. Era la política del hijo único. Esa política fue abolida hace 3 años, 4 años atrás. Pero fue hecho cuando ya se estaba viendo que un desastre gigantesco vendría. Hoy, en China hay más o menos 70 millones de hombres en edad y condición de casarse, y no hay mujeres para ellos. No hay mujeres. Esto es un problema grave porque está llevando, por ejemplo, a la práctica de la trata de blancas, la trata de novias, que son robadas desde pequeñas, incluso siendo contratados personas específicamente para conseguir alguna niña por familiares que tienen un hijo, pero que quieren tener descendientes. Y entonces los roban, los raptan de algunas regiones de la propia China, o incluso novias que son raptadas de otros países de alrededor y llevadas cautivas para China. Aquí debemos establecer una máxima bíblica. Dios siempre tiene la razón. Entonces, cuando Él nos dice, fructifiquen, multiplíquense, significa tengan hijos, tengan muchos hijos. En el concepto hebreo, el mínimo eran 5 hijos. Mínimo 5 hijos. Pero no es la realidad incluso de los cristianos, lamentablemente. ¿Por qué? Porque nosotros no operamos bajo la cosmovisión bíblica. No pensamos bíblicamente. Ya vamos a ver un poco más sobre esto. El mínimo necesario para mantener una cultura es 2,11 hijos por mujer. Eso significa que en Brasil tenemos un problema muy serio porque estamos en 1,9. Me parece que Colombia, si volvemos atrás, está en una situación similar. Si alguien quiere confirmar ese número de 1,9, verifíquelo, por favor. 2,11 es el mínimo para mantener una cultura. Y esto va a tener incluso consecuencias económicas sobre las naciones. Europa no ha disminuido su población, aun cuando ha disminuido la tasa de natalidad de los europeos nativos, de los propios europeos. ¿Por qué no? Por causa de la inmigración. ¿Cuál es la inmigración? La inmigración musulmana, árabe. Y estos sí tienen muchos hijos. Estos sí tienen muchos hijos. En Francia la tasa está en 1,8, pero los musulmanes residentes tienen sobre 5 hijos, 5, 6, 7, 8 hijos. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo en Europa? Europa está siendo discipulada por los musulmanes. En Inglaterra hay más mezquitas que iglesias hoy. Y está ocurriendo en todas las ciudades, las grandes ciudades de Francia, principalmente en la periferia de las grandes ciudades donde están los árabes, los musulmanes, perdón. Estoy hablando de musulmanes en términos de religión, claro, los islámicos, ¿no? Entonces, Europa está siendo absorbida por el pensamiento
por la cultura islámica. Exactamente el trabajo que los cristianos nos ha sido dado en el mandato cultural. Multiplicar. Cuarto punto. Aquí ya no está hablando de tener más hijos, porque ese concepto ya fue tratado en el punto anterior. Aquí la idea básicamente es discipular a la próxima generación de manera tan efectiva que estos fructificarán teniendo sus propios hijos y que les transmitirán los principios, las verdades de Dios y de su reino. Será transmitido por nuestra próxima generación. Yo tengo una nieta, una primera nieta, tiene 7 años. Yo me he comprometido y mi hija está discipulándola. Yo me he comprometido por lo menos en orar. Ellos viven en Chile, en orar por ella. Y yo ya estoy orando por el marido que ella tendrá. Yo creo que su marido ya nació, a no ser que vaya a ser un marido que tenga 8 años de diferencia, ¿no? Pero si son menos de 8 años, él ya nació. Entonces mi oración es, Señor, que este sea un hombre que te conozca, te ame y te sirva, y que ella lo conozca. Y yo estoy orando para que ellos tengan mínimo 5 hijos, ¿saben? Yo estoy orando para que mi nieta tenga muchos hijos. Y están mis otros hijos aún que no se casan. Bien, estoy orando por ellos también para que se casen con las mujeres correctas y tengan hijos y muchos hijos. En este punto, vale resaltar de que en Deuteronomio, Dios da las orientaciones de manera muy clara para que los padres estén discipulando a la siguiente generación. No vamos a leer todo el texto, solamente lo que aparece en amarillo. Tú con tu hijo y el hijo de tu hijo, guardando todos los días de tu vida todas sus leyes y sus mandamientos que yo te mando, a fin de que tus días sean prolongados. Más abajo, en amarillo, las repetirás, estas palabras las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas sentado en casa o andando por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Entonces, hay una instrucción muy clara de parte del Señor. ¿Por qué? Porque Israel es sacado de la esclavitud, es llevado a la tierra prometida, son eliminadas las naciones que ocupaban la tierra prometida como un juicio de parte de Dios por la multiplicidad de pecados e iniquidades, y Dios utiliza a Israel como elemento de juicio contra esas naciones, pero igual habrá naciones politeístas, idólatras alrededor de Israel. Y si los padres no discipulaban a la próxima generación de manera consciente, directa, clara, determinada, las siguientes generaciones serían influenciadas por las naciones paganas que estaban alrededor. Ahora, esto es una instrucción determinante, muy clara, pero eso Dios lo hace porque Él también piensa generacionalmente. Fíjense en Salmo 78. Aquí hay una instrucción, una orientación sobre las generaciones venideras. Nuevamente en amarillo. A la generación venidera contaremos las alabanzas del Señor y de su poder y de las maravillas que hizo. Continúa el texto, Él estableció su testimonio en Jacob y puso la ley en Israel. Y aquí contemos las generaciones que son mencionadas aquí. Mandó a nuestros padres una generación que lo hicieran conocer a sus hijos, segunda generación, para que lo supiera la generación venidera, tercera generación, y sus hijos que nacieran, cuarta generación, para que los que surgieran lo contaran a sus hijos, quinta generación, 5 generaciones. Dependiendo de cómo contemos una generación, en 5 generaciones pueden pasar entre 125 a 200 años de historia. 5 generaciones pueden ser 200 años. El tiempo pasa muy rápido, ¿no? Bien. Dios piensa generacionalmente. Algunos dicen que Él piensa multigeneracionalmente. Solo que
las últimas 2 generaciones o 3 generaciones de cristianos evangélicos no hemos pensado generacionalmente. Un tipo de escatología nos ha llevado a pensar de que nuestro trabajo consiste en salvar el máximo posible de almas que no se pierdan para que se salven, porque Jesús ya está a las puertas. Y entonces dejamos de pensar generacionalmente. Y no fuimos autorizados a esto, a dejar de pensar generacionalmente. Porque la vuelta de Jesús solamente el Señor la conoce. Y pudieran pasar 50, 60, 70, 100, 150, 200 años, no sabemos. Los primeros cristianos ya pensaban que Jesús regresaría de aquí a un par de semanas. Pero han pasado 2020 años y Jesús no ha regresado. Sin embargo, la tarea nos ha sido dada. Debemos pensar y trabajar y discipular las próximas generaciones. Si Jesús regresa de aquí a 10 años, que Él nos encuentre efectivamente discipulando a la siguiente generación. La tarea nos ha sido dada. Los musulmanes están haciendo esto. Nosotros lo hemos dejado de hacer. Y ellos están conquistando todo un continente y están atentos para avanzar en discipular Estados Unidos e incluso avanzar en el continente donde tiene menos influencia, que es América del Sur. También están avanzando. Número 5. Llenar la tierra. Llenen la tierra. Esto significa, yo estaba diciendo, distribúyanse por todo el planeta. Ocupen todos los territorios de la tierra. El Salmo 115 afirma, los cielos son los cielos de Jehová. La tierra, Él se la ha dado a los hijos de los hombres. Entonces, ocupen la tierra. Esto es ocupar todo el planeta. Hubo un formidable intento de no hacerlo y surge la Torre de Babel. Y Dios tiene que confundir las lenguas para que se cumpla el mandato dado por Él de que la tierra sea ocupada. Entonces, a través de esa confusión de lenguas, las naciones se distribuyen por el planeta. Hoy ocupamos prácticamente todos los lugares que es posible habitar, incluso algunos tan difíciles como Siberia o como el centro del Ecuador. Estamos prácticamente en todos los lugares de la Tierra, pero Dios necesitó darnos un chute para que eso ocurriera, ¿no? Pero hoy, ¿cuál es el desafío para nosotros? Así como las culturas crecieron en todos los continentes, el mal también los acompañó y entonces se levantaron altares de adoración idolátrica, ¿no? El mal fue llevado a las culturas desparramadas en todo el planeta. Dios levanta a la iglesia, al cristianismo, los cristianos, para que comiencen a ocupar, a partir de la gran comisión, vayan hasta los confines de la tierra. Entonces nosotros ahora debemos ir a través de nuestros descendientes, digamos en primer lugar a través de nuestros descendientes biológicos, y luego los descendientes espirituales. Eso es secundario. Primero los biológicos, para ocupar los territorios, para consagrar la tierra de regreso a las manos y al dominio del Señor, establecer el reino. Esta es una batalla, es una guerra de generaciones para ocupar los territorios. Si los cristianos no lo hacen, los musulmanes están ocupados haciendo. Si los cristianos no lo hacen, el marxismo cultural lo está haciendo, está ocupando los territorios, todos los territorios. Fíjense el compromiso generacional adoptado por Abraham. Y él no tiene hijos, o no tiene hijos, tiene siervos, tiene esclavos, pero no tiene hijos de sus propias entrañas. Y entonces, este texto aquí es muy clave. Entender, Abraham era ya anciano, muy avanzado en años, y el Señor había bendecido a Abraham en todo. Entonces Abraham dijo a un siervo suyo, el más viejo de su casa y que administraba todo lo que tenía: por favor, pon tu mano debajo de mi muslo y te haré jurar por el Señor, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no
tomarás para mi hijo una mujer de las hijas de los cananeos entre los cuales habito. Más bien, irás a mi tierra, a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Entonces, Abraham tiene un compromiso generacional. Él está determinado, él sabe que su hijo no puede casarse con alguna hija de los cananeos. ¿Por qué? Porque esto va a contaminar la simiente. Y él hace que su siervo jure un juramento. El texto dice, pon tu mano debajo de mi muslo, pero esto es un eufemismo. Es un eufemismo, porque el texto original no calza con el pensamiento de la cultura contemporánea. Es muy fuerte, porque en realidad el compromiso que está adquiriendo es que Abraham le dice, coloca tu mano en mi aparato genital. Por dos motivos. Primero, ese era el único lugar físicamente donde Abraham tenía un pacto, una alianza con Dios, donde había sido hecha la circuncisión en él. En segundo lugar, este lugar, el aparato genital, representa la generación, las próximas generaciones. Entonces, eso estaba en la cabeza del siervo y en la cabeza de Abraham. No calza con nuestro pensamiento cultural de hoy, pero es así. Bien, el plan dado a Abraham era un plan global. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Fíjense cómo continúa el texto. Y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El plan es global. A través de los descendientes de Abraham serían alcanzados, ¿no?, todas las familias de la tierra. ¿Cuál es la instrucción? ¿Qué está pensando Dios respecto de Abraham? Dice, para capacitar y discipular a las siguientes generaciones. El Señor dijo, encubro yo a Abraham lo que hago, habiendo de ser Abraham en gran gente y fuerte, y habiendo de ser benditos en él todos los gentiles de la tierra, porque yo lo he conocido. Sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio. Entonces, Dios sabía que Abraham cumpliría la tarea de mandar a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino del Señor. Capacitar, discipular a las siguientes generaciones. Número 6. Mi tiempo se acaba. Sujetar. Sujétenla, la tierra. Y esto se refiere a administrar la tierra, administrar la creación, ocupar los lugares de influencia. Una sabia administración. Siguiendo con Abraham, Dios le promete algo a Abraham. Coloquemos atención a este texto. De cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Yo estoy leyendo la Biblia desde que soy niño, leí montones de veces, pero nunca había entendido esto. Y fíjense que la misma profecía le es dada a Rebeca, su nuera, y bendijeron antes que ella se casara con Isaac, y bendijeron a Rebeca, y le dijeron que tú, hermana nuestra, te conviertes en millares de miriadas, y posean tus descendientes la puerta de los que los aborrecen. Es la misma profecía. Aquí está hablando básicamente son 4 elementos. Vuelvo atrás: descendencia, semilla, descendientes, poseer, ocupar, tomar el control, puertas, que son, ya veremos lo que son las puertas de los enemigos, aquellos que a partir de la caída, los que ocupaban las puertas de las ciudades eran los hombres que se rebelaban contra los propósitos y los planes del Señor. Y entonces
es importante que pensemos a qué se refiere con puertas. ¿Qué es lo que ocurría en las puertas de las ciudades? Eso por miles de años ocurrió. Se realizaban los negocios, el comercio, audición de la lectura de la ley, audición y resolución de disputas legales, o sea, los tribunales operaban en las puertas de la ciudad, la conservación del propio gobierno y administración cívica, la audición de las noticias, anuncios públicos, participación en reuniones públicas y discursos públicos. Hoy, ¿qué serían para nosotros los portones y puertas? Gobierno, civil, los tres poderes, en todos los niveles, municipal, regional, nacional, los sistemas educativos, los sistemas de comunicación, las artes, negocios, economía, ciencia y tecnología. Lo que Dios le está diciendo a Abraham es que tus descendientes van a ocupar estos lugares. Ellos ocuparán. No está diciendo, mira, si por si acaso ustedes creen y piensan y... No, 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 no. Está diciendo, ellos, tus descendientes, deben ocupar esos lugares, porque si no los ocupan, significa que mi reino no estará avanzando en la sociedad humana que fue afectada por el pecado. Y significa que hombres perversos, corruptos e impíos están ocupando los lugares de influencia. Son los tuyos, tus descendientes, que serán discipulados de acuerdo con la verdad, con los principios del reino. Estos deben ocupar los lugares de influencia. ¿Por qué? Porque si esto lo hacen, entonces las naciones serán bendecidas. Lo que Salomón ya dijo en Proverbios, cuando los impíos gobiernan, ¿qué ocurre con el pueblo? El pueblo gime. Pero cuando son los justos los que gobiernan, la ciudad se alegra. Y a través de la historia hemos visto cómo las naciones y pueblos han gemido porque han tenido hombres injustos, corruptos, opresores que gobiernan. Pero cuando fueron levantados, y hay varios ejemplos en la historia, que cuando se levantaron hombres justos, entonces las naciones fueron bendecidas y prósperas. De esta manera, entonces, se ejerce el dominio. El punto número 7. Tengan dominio. Discipulando a las naciones. Entonces el gobierno de Dios, su reino, es establecido en la tierra, transformando las naciones. Dejen finalizar aquí para después tener algunos minutos de comentarios. Algunas ideas importantes, de manera muy rápida. Nosotros estamos engendrando y preparando hijos para Dios. Hay varias versiones para el mismo texto de Malaquías 2:15. Dios crea hombre y mujer con sus características físicas, emocionales, porque ellos se engendrarán hijos para Dios y los discipularán, porque buscaba una descendencia para Dios, dice una versión. Otra, procurando simiente de Dios. La tercera versión dice, de esa manera, de esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Otra versión, una descendencia consagrada a Dios. Segundo lugar, no debemos casarnos, unirnos con no creyentes. Si usted está ahí, puede repetir conmigo, diga, aleluya. No aleluya, aleluya. ¿Sabe por qué? Porque nosotros hemos bajado los estándares y muchos creyentes se están casando con no creyentes. Este es un problema. No se unan en yugo desigual con los no creyentes. Abraham tenía muy claro este compromiso. ¿Por qué? Porque habría una contaminación de la semilla. Habrán dos cosmovisiones que intentarán ser transmitidas a la siguiente generación. En tercer lugar, los hijos son herencia del Señor. Son como flechas en las manos del valiente. Y debemos llenar nuestra aljaba con ellos. Y finalmente debemos creerle a Dios y a su palabra. Muchos dicen, miran, es muy caro tener hijos. Hay que pagar escuelas, educación, alimentación es caro. Le debemos creer a Dios y a su fidelidad. Él proveerá todo lo que sea necesario. Si confiamos en Él, entonces yo animo, ¿no?, a pastores principalmente, que enseñan al pueblo, a las iglesias y otros, muéstrenle esta realidad a sus hijos. Que ellos tengan hijos, que los preparen, que los discipulen. Son las flechas que estamos lanzando hacia adelante. La comparación es con flecha, no es con espada, no es con lanza, es con flecha.
podemos tener muchas flechas en nuestra aljaba. Una aljaba pesaba entre 70 y 90 kilos, la aljaba de un guerrero. Entonces, bien, para encerrar, si usted cree que Satanás gobierna la tierra, entonces su misión es simplemente concentrarse en salvar almas de este mundo malvado, ve la cultura cristiana como una contracultura, una minoría aislada y perseguida en un mundo malo. La actividad de la iglesia es primaria y espiritual, mientras que las actividades del mundo son seculares y deben tratarse solo como una necesidad. La reforma es imposible, ya que las cosas van a empeorar porque Satanás está en control. Pero, si usted cree que Dios gobierna la tierra, y yo creo que Dios gobierna la tierra, que Jesús está sentado a la derecha del Padre y está colocando bajo sus pies a todos los enemigos, su misión es someterla, construir naciones piadosas mediante la evangelización y el discipulado. Vemos a la cultura cristiana como levadura en todas las áreas de la vida, llenando la tierra y bendiciendo a toda la humanidad. Todo el mundo es de Dios y toda actividad es vista como una obra espiritual. La reforma es esperada si una nación es obediente a la palabra de Dios.